Los ácidos grasos suelen numerarse de la siguiente manera. Carbono 12, 2.0. Cuando tenemos esta denominación, significa que es un ácido graso de 12 átomos de carbono y que está saturado. En este caso se llama ácido láurico. También se podría escribir de esta manera. Carbono 18, 2.1. En este caso significa que el ácido graso tiene 18 átomos de carbono y un doble enlace. Pero no nos dice esta forma de representarlos dónde está el doble enlace. Entonces, muchas veces se suele escribir de esta manera. Si además dice carbono 18, 2.1, cis y este triangulito delta con un índice, superíndice 9, quiere decir que el doble enlace está entre el carbono 9 y el carbono 10, que sería el ácido oleico, que es la trioleína, por ejemplo, está formado por ésteres de ácido oleico con glicerol. Y el ácido oleico tiene un doble enlace en cis entre el carbono 9 y 10. Carbono 18, 2.2. Quiere decir que tiene dos dobles enlaces. Y nos especifica acá que los dos dobles enlaces están en cis, por eso repite cis, cis, y están en el carbono 9 y en el carbono 10. En este caso sería ácido linoleico. Entre las reacciones más comunes que pueden sufrir los glicéridos están la hidrólisis ácida y básica, que es la saponificación, y reacciones radicalarias de adición sobre el doble enlace que conducen al enranciamiento, entre muchas otras. La molécula de oxígeno tiene un doble enlace entre los dos oxígenos. Si es irradiada con energía, la misma radiación del Sol, se puede romper el doble enlace, donde acá hay un electrón de cada átomo. Entonces, cada uno de esos oxígenos se queda con su electrón por ruptura del doble enlace y forma un dirradical. Entonces, este dirradical ataca el doble enlace de la cadena, generalmente saca un hidrógeno que está en el carbono del lado del doble enlace. ¿Por qué saca un hidrógeno del carbono del lado? Se ubica en un orbital P y de esa manera se puede deslocalizar por resonancia, y cuando se deslocaliza este electrón, recuerden que un radical es muy reactivo. Si está localizado sobre un átomo es muy reactivo, pero si sigue siendo reactivo aunque se deslocalice, pero al deslocalizarse hace que disminuya un poco su energía. Entonces se estabiliza por resonancia. Y bueno, y de esa manera después se van uniendo las cadenas, pero se pueden enranciar escindiéndose o cortándose la cadena, formando aldehídos o cetonas, que son los que producen mal gusto y olor en los aceites o grasas rancias. Veamos el ácido graso. El grupo ácido carboxílico es el más importante que tenga, aunque haya un doble enlace, ¿no es cierto? Aunque haya un doble enlace, ese es el grupo más importante. Entonces, este carbono es el carbono 1, y de allí se cuenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, para decir en qué lugar va a estar el doble enlace. Entonces, cuando yo tengo esa denominación así, carbono 18, 1, cis, en el 9, quiere decir 7, 8, 9, en el 9 hay un doble enlace entre el 9 y el 10. Enriquecidos con aceite omega 3, omega 6, omega 9. ¿Qué significa esta forma de nombrarlos como omega? Acá tenemos un ácido graso con 18 átomos de carbono y tiene dos dobles ligaduras. Además de decir que tiene el doble enlace o los dos dobles enlaces, cis, cis, en el 9 y 15, como lo dibujé, 15, vamos a ponerlo bien, 15. Bueno, además de escribirlo de esta manera, podríamos decir lo siguiente, que es un ácido graso con 18 átomos de carbono y dos dobles ligaduras, omega, 1, 2, 3,
3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omega 3 y omega 9. La letra omega, acuérdense que es la última letra del alfabeto griego. Entonces, acordándome eso, cuando yo marco un ácido graso como omega 3, 9, 6, quiere decir que empiezo a contar de la cadena desde el metilo último de la cadena. Entonces, si digo omega 3, quiere decir que está omega 3 y omega 9 significa que está en el carbono 3, 1, 2, 3, entre el 3 y el 4, siempre empezando de atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este es el 9 si vengo de atrás. Bueno, eso sería un poco esto. El jabón es la sal de ácido graso obtenido de la hidrólisis alcalina y puede precipitarse una solución acuosa con agregados de ácido fuerte o sales bivalentes como magnesio y calcio. Y ahí tenemos una reacción que ocurre cuando vieron que se dice se corta el jabón en algunos lugares donde hay aguas duras. El jabón es una sal de ácido graso. Una sal de ácido graso, entonces es soluble en agua, soluble no formando una solución verdadera. Ya vamos a ver exactamente por qué se solubiliza en agua. Si el jabón se pone en un lugar donde haya magnesio o calcio en el agua, esos iones que son divalentes, lo que ocurre es que los iones divalentes sustituyen al sodio y entonces se mete, supongamos, magnesio. Entonces, si el magnesio sustituye al sodio, o sea que hay un intercambio de cationes acá, el magnesio, al ser divalente positivo, necesita dos negativos. Entonces, por más que yo vea esta parte que parece grande, fíjense que son 4 o 5 átomos nada más. Es muy pequeña frente a las cadenas. Entonces, hace que esta parte que es polar, es pequeña. Entonces, esto se hace completamente apolar y por eso el jabón precipita en lugares donde hay aguas duras. También puede precipitar agregando un ácido graso, ácido clorhídrico, por ejemplo. El ácido clorhídrico también va a intercambiar el protón por el sodio y nos va a formar ¿qué? El ácido graso. El ácido graso también es apolar y precipita en agua. ¿Qué características tiene el jabón para poder solubilizarse en agua? El jabón, como nosotros vemos, tiene una parte donde hay iones, hay una unión iónica ahí entre el oxígeno y el sodio, entonces tiene una cabeza polar y una cola apolar. Esta característica hace que en agua el jabón se ubique de esta manera. La cabeza hacia afuera y las colas hacia adentro. Las cabezas polares en contacto con el agua. Y de esta manera se puede solubilizar en agua. Esto que se ha formado acá se llama micela. Por eso no es una solución verdadera, porque son estos agregados esféricos pequeños que están en agua. Entonces tenemos el agua y tenemos estos pequeños agregados esféricos, donde las colas están hacia adentro y las cabezas hacia afuera. Estas sustancias como estas se llaman agentes emulsionantes
o emulsificantes. ¿Por qué son agentes emulsionantes o emulsificantes? Porque forman emulsiones. Esto es una emulsión, emulsiones. ¿Qué son las emulsiones? Las emulsiones son mezclas de dos solventes inmiscibles, ¿qué significaba? Que no se mezclen entre Que no sí. se mezclan. Y sin embargo, en una emulsión tenemos una mezcla de dos solventes inmiscibles, pero para poder que se mezclen, tenemos que agregarle un agente emulsionante. Entonces, las partes apolares, si yo tengo una sustancia apolar, se solubiliza acá en las colas y de esa manera puedo solubilizarlo. Depende de la proporción que haya entre una fase polar y apolar, se va a formar esto, micelas, o también se pueden formar lo que se llaman micelas invertidas. ¿Cuándo tenemos micelas invertidas? Cuando hay proporción mayor de sustancia oleosa quiere decir aceitosa. Entonces, cuando yo tengo mayor proporción de sustancia oleosa, la micela va a tomar esta forma. Acá tengo aceite. Entonces, si pongo un agente emulsionante, puede ser que acá haya algo acuoso y se mete ahí con las cabezas polares y las colas apolares quedan hacia afuera. En este caso, se forma lo que se llama micela invertida. El jabón, como los detergentes y los fosfolípidos, son moléculas anfipáticas o anfifílicas, es decir, estas que tienen una cabeza polar y una cola apolar, se les llama moléculas anfipáticas o anfifílicas y forman micelas ya que presentan cabeza y cola polar. Dependiendo de las cantidades relativas de los líquidos inmiscibles, se formará una micela o una micela invertida. Debido a estas agrupaciones que forman los jabones y los detergentes, se manifiesta su poder limpiador. Porque imagínense, esta es la micela donde tenemos el jabón, ¿ven? Con sus cabezas polares. Acá está el negativo porque es el carboxilato, ¿no? Entonces meten la grasa acá entre sus colas y de esa manera luego se puede arrastrar con el agua y de esa manera limpia el jabón. Ahora, dependiendo la cantidad relativa de cada una de las fases oleosa o acuosa, se clasifican estas emulsiones en, por ejemplo, la leche sería oil water, es una emulsión O/W, quiere decir la O viene de oil, aceite y agua en inglés. Entonces esta es una emulsión, aceite en agua. En cambio, esta sería una emulsión agua en aceite. Así lo suelen escribir, para que sepan un poquito más. Y como para terminar acá, dice, los fosfolípidos tienen un rol fundamental en la constitución de las membranas celulares. Dependiendo de la forma y concentración de estos, podemos encontrar las siguientes agrupaciones. Entonces tenemos el liposoma, fíjense que tiene como la membrana, la bicapa fosfolipídica. Tiene la parte polar aquí adentro y colas apolares. Colas apolares afuera y las cabezas polares. La micela, y acá tenemos la representación de la bicapa lipídica. Fíjense, el jabón, que es este, tiene esta forma, cabeza y cola apolar. ¿Está bien? Lo podemos representar así. Y si yo tuviera un fosfolípido, el fosfolípido dijimos que es así. Tiene esta cabeza polar y dos colas apolares. Entonces, el fosfolípido, al tener dos colas apolares, tiene esta forma. ¿Qué forma es? Es más cilíndrica, ¿ven? No tiene forma cónica como esto. Entonces, de acuerdo a la forma, va a ser el agregado que va a formar. Esto, al tener forma más cónica, ¿sí?
se puede agrupar formando micelas. En cambio, el fosfolípido, al tener forma más cilíndrica, no puede formar micelas. ¿Por qué? Porque no tiene esa única cola. Entonces, en este caso, se forman agregados más grandes donde aparecen estas bicapas así, las vesículas o la bicapa lipídica que es más recta, digamos. Que las micelas son agregados muy pequeños, en cambio las vesículas son agregados mucho más grandes y por supuesto la membrana también. En los terpenos, donde tengo acá los terpenos, siempre se van repitiendo estas estructuras que son de 4 átomos de carbono con un metilo. Entonces, tienen esa particularidad y los terpenos son parte de lo que forman los aceites aromáticos. Todas las plantas que tienen aromas como el orégano, los cítricos y demás, tienen están formados por estas partecitas, por supuesto unidas entre sí, y eso hace que son apolares, pero al ser de bajo peso molecular, tienen una presión de vapor alta, es decir, que pasan del estado líquido cuando están contenidos en el vegetal al estado gaseoso, y como tienen un aroma, nosotros los percibimos a través del sentido del olfato. En general, los detergentes tienen cola apolar, suelen tener un anillo aromático, y acá el grupo sulfónico, por ejemplo. Entonces, también, igual que los jabones, tienen una cabeza polar y una cola apolar. Dice que hay algunos jabones que son neutros, es decir, no tienen carga. Puede haber catiónicos o aniónicos que tengan carga positiva o carga negativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería un detergente aniónico. Los shampoos y demás, por ahí dicen shampoo neutro. ¿Qué significa shampoo neutro? Y que no tiene carga. Entonces, la parte polar está dada, supongamos, por una pequeña parte con un montón de grupos oxidrilos. Y esa parte forma la cabeza polar. Y luego siempre tienen una cola apolar. ¿Por qué? Porque deben ser moléculas anfipáticas o anfifílicas para poder tener esta capacidad de formar emulsiones.